Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, teorías y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchas ganas de enterarse de todo lo que tenemos preparado para hoy. Porque hoy, mis queridos amantes de las novelas y las parejas que nos roban el aliento, vamos a hablar de un tema que sí que les tiene con el corazón en un puño, un tema que ha generado más debates que una final de la Champions League, un tema que, seamos honestos, todos queremos saber la respuesta. Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán. ¿Hay esperanza de reconciliación? ¿Qué está pasando realmente entre ellos ahora? Prepárense porque vamos a analizar a fondo la situación, vamos a desempolvar viejos rumores, vamos a examinar las pistas que nos han dejado en redes sociales y vamos a intentar desentrañar el misterio detrás de esta relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Pero antes de sumergirnos en este mar de incertidumbre y esperanza, quiero pedirles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traemos lo último, lo más jugoso y sobre todo, lo que ustedes quieren saber. Y si ya son parte de esta gran familia, pues un abrazo gigante y gracias por el apoyo constante. Son los mejores. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Kerem y Hande. Dos nombres que inevitablemente van de la mano en el imaginario colectivo. Su química en Sen Kalkam fue simplemente innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la manera en que hacían que ser fuera algo más que simple ficción, nos hicieron creer en el amor verdadero. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, la explosión de felicidad fue ensordecedora. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser, la pareja que nos hacía soñar con finales felices. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un giro inesperado. De repente los rumores de separación comenzaron a circular. Primero de forma tímida, como susurros en la red. Luego con más fuerza, hasta que se convirtieron en un clamor generalizado. Y lamentablemente las peores sospechas se confirmaron. Hande y Kerem habían terminado su relación. ¿Qué pasó? Bueno, esa es la pregunta del millón. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas que dificultaban mantener una relación, de presión mediática. En fin, un cóctel de factores que al parecer, terminaron por dinamitar su historia de amor. Y aquí, mis chismosos favoritos, es donde empezamos a hilar más fino. Porque diferencias irreconciliables puede significar un universo de cosas. Quizás una visión distinta del futuro. O quizás la constante exposición mediática y la presión de ser la pareja perfecta terminaron por asfixiarlos. Analicemos un poco más. Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación de Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. Y como suele suceder, la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa. La relación floreció en medio de un torbellino de emociones, largas jornadas de trabajo y constantes miradas curiosas. Pero, ¿es realmente posible construir una relación sólida bajo tanta presión? ¿Es justo esperar que dos personas, constantemente expuestas al escrutinio público, puedan mantener su privacidad y construir una relación real y auténtica? Son preguntas difíciles, lo sé. Pero son preguntas que debemos hacernos para entender un poco mejor lo que pudo haber sucedido entre Hande y Kerem. Además, no podemos ignorar el factor de las agendas apretadas. Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de Turquía, y sus carreras están en constante ascenso. Esto significa que pasan mucho tiempo viajando, trabajando en diferentes proyectos y lidiando con una agenda que a menudo les deja poco tiempo para estar juntos. En una relación, el tiempo de calidad es fundamental. Y cuando ese tiempo escasea, es fácil que surjan tensiones y malentendidos. Pero aquí es donde la esperanza resurge. Porque a pesar de la ruptura, Hande y Kerem nunca han cerrado la puerta por completo. Nunca se han hablado mal el uno del otro en público. De hecho, siempre han mantenido un tono respetuoso y cordial al referirse a su relación pasada. Y eso, mis amigos, es una señal. Una pequeña luz al final del túnel. Esa madurez, esa capacidad de respeto mutuo sugiere que quizás, en el fondo, aún hay cariño y un deseo de mantener una relación, aunque sea de amistad.
Ahora vamos a analizar las pistas que nos han dejado en redes sociales, que son, como les dije, unos verdaderos maestros del disimulo. ¿Han notado que a pesar de no seguirse mutuamente en Instagram, a veces dan me gusta a publicaciones relacionadas con el otro? Pequeños gestos, sí, pero que no pasan desapercibidos para los fans más atentos. Es como un código secreto, una manera de decir te veo, te recuerdo, sigo aquí. ¿Y qué me dicen de esos comentarios crípticos, esas frases que parecen tener un doble sentido, esas fotos que nos hacen recordar momentos compartidos? Todo esto alimenta la teoría de que a pesar de la distancia física, sigue habiendo una conexión emocional entre ellos. Por ejemplo, recordemos aquella publicación de Ande en la que hablaba de cerrar ciclos y mirar hacia el futuro con optimismo. Muchos interpretaron estas palabras como una señal de que estaba lista para dejar atrás su relación con Kerem y seguir adelante. Pero otros, más optimistas, vieron en ellas una invitación a la reflexión, una manera de decir que, aunque el capítulo de su relación amorosa había terminado, aún había espacio para una nueva historia. ¿Y qué decir de Kerem? Sus publicaciones, a menudo llenas de melancolía y reflexiones sobre el amor y la pérdida, también han dado mucho que hablar. ¿Será que aún guarda la esperanza de una reconciliación? ¿O simplemente está procesando el duelo de una relación que significó mucho para él? Las respuestas, como siempre, están envueltas en un halo de misterio. Recientemente ambos han estado enfocados en sus carreras profesionales. Hande ha estado imparable protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. La hemos visto brillar en nuevos roles, demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos internacionales, demostrando su talento en diferentes escenarios. Y eso es bueno. Es importante que cada uno siga creciendo y desarrollándose individualmente. Pero, ¿qué pasará cuando sus caminos vuelvan a cruzarse? ¿Estarán listos para enfrentar sus fantasmas y darle una nueva oportunidad al amor? Aquí es donde entra en juego la especulación. Se ha rumoreado que podrían coincidir en algún proyecto futuro. Imaginen la bomba que sería eso. Una nueva serie, una película, un reencuentro en pantalla que nos permitiría revivir la magia de Edser. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Pero por ahora, solo son rumores. No hay nada confirmado. Aunque seamos honestos, la industria del entretenimiento turco sabe cómo jugar con nuestros corazones. Y un reencuentro entre Hande y Kerem sería, sin duda, un golpe maestro. Pero vayamos un poco más allá. Imaginemos cómo sería ese reencuentro. ¿Sería un encuentro cargado de tensión y nerviosismo? ¿O sería un encuentro lleno de alegría y complicidad? ¿Serían capaces de dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos como profesionales? ¿O la llama del amor volvería a encenderse, consumiéndolos en un torbellino de emociones? Lo que sí es cierto es que el tiempo cura las heridas. Y que a veces la distancia ayuda a valorar lo que se tenía. Quizás con el tiempo Hande y Kerem se den cuenta de que su historia no ha terminado, de que aún queda mucho por escribir. Quizás descubran que el amor que los unió es más fuerte que cualquier obstáculo. El tiempo, como dicen, es el mejor consejero. Y tal vez en un futuro no muy lejano, Hande y Kerem estén listos para volver a intentarlo. Pero seamos realistas. No podemos vivir de ilusiones. La decisión final está en sus manos. Ellos son los únicos que saben lo que realmente sienten, lo que quieren y lo que están dispuestos a hacer para que su relación funcione. Nosotros, como fans, solo podemos apoyar su decisión, sea cual sea. Ya sea que decidan seguir caminos separados, o que decidan darse una nueva oportunidad, lo importante es que sean felices. Lo que sí les puedo asegurar es que su historia ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos han hecho reír, llorar, soñar y creer en el amor verdadero. Y eso es algo que nadie les podrá quitar. Edser, esa pareja que trascendió la pantalla, siempre tendrá un lugar especial en nuestros recuerdos. Así que volverán Hande y Kerem. La verdad ahora, hoy, es que no lo sabemos con certeza. Pero la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. Y mientras haya una chispa de posibilidad, seguiremos soñando con un reencuentro que nos devuelva la ilusión. Y si no sucede, siempre tendremos los recuerdos de Edser, esa pareja que nos enseñó que el amor, a veces, puede ser tan mágico como efímero.
Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de interrogantes y esperanzas. Recapitulando un poco, hemos analizado la relación de Ander Ercel y Kerem Bürsin, desde su explosiva química en Senkalkapm hasta su dolorosa ruptura. Hemos examinado las pistas que nos han dejado en redes sociales y hemos especulado sobre un posible reencuentro en el futuro. Pero al final, la respuesta a la pregunta de si volverán o no, sigue siendo un misterio. Un misterio que estoy segura, seguirá dando mucho de qué hablar. Lo importante es recordar que su historia ha sido significativa para muchos de nosotros y que, independientemente de lo que depare el futuro, siempre les guardaremos un cariño especial. Y recordemos también que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Y que aunque las relaciones a veces terminen, los recuerdos y las lecciones que aprendemos de ellas, siempre permanecerán con nosotros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿Cuáles son sus teorías? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Qué señales han visto ustedes que nosotros quizás pasamos por alto? ¿Qué creen que necesitan ambos para volver a estar juntos, si es que ese es su destino? Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sigan apoyando este espacio donde compartimos nuestra pasión por las novelas turcas y sus estrellas. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismecitos más jugosos, las teorías más descabelladas y sobre todo, el análisis más profundo de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva, porque en el mundo del amor, todo es posible. Ciao, ciao.